Hola, bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. Eh, Gracias por estar ahí. Un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Esta es la clase número 4 de 6 para la lección La serpiente de bronce de nuestro programa de Cristo en cuadros para esta clase del 24 de abril del 2022. Así que les doy la bienvenida a esta clase. Vamos a comenzar, como siempre, nuestras clases en oración. Así que le invito a que me acompañe en este momento a orar. Padre, Señor, sea usted en este momento con nosotros, Señor, conmigo, con los hermanos, Padre, para que podamos desarrollar esta clase, que sea para edificación nuestra y para que llegue en nuestros corazones su palabra y podamos atesorarla, podamos guardarla y ponerla en práctica, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da, por lo bueno, por lo malo, Padre. Dejo esta clase en sus manos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, esta es la clase número 4, como les comenté hace poco. Es la continuación de las anteriores 3 que hizo el hermano José Luis. Así que vamos a continuar desde donde el domingo pasado se quedó. Estamos viendo la lección La serpiente de bronce. Está basada en números 21 del 4 al 9. Y leámoslo nuevamente para saber en qué estamos. Al final yo no voy a volver a tomar otros temas, voy a continuarlos, pero el pasaje central de toda esta lección está ahí, en números capítulo 21. Números capítulo 21 del 4 al 9. Dice, versículo 4. Después partieron del monte de Hor camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo en contra de Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, las primeras 3 lecciones se basaron en dar el fundamento y el argumento de que estamos estudiando el programa de Cristo en cuadro y esta serpiente de bronce, esto que hace Moisés, de esta serpiente en el asta, es un cuadro y representación de Cristo en la cruz. Entonces, desde ahí es donde parte esta lección y estamos estudiando este cuadro basado en estos versículos. Entonces, Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en el asta. El asta, el de madera, ¿ah? En esta vara o palo de madera. Y ese es el cuadro de Cristo en la cruz.
en la cruz del Calvario. Si nos vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recordemos que lo que sufrió Cristo en la cruz, que es algo de lo que se va a tratar esta lección, y voy a hablar mucho y muchas veces de eso, al final, que es lo que es la enseñanza para este domingo, que lo que hizo Cristo en la cruz, por muy sencillo que suene, es algo que nos debiera calar muy hondo como cristianos y ser también parte de nuestro mensaje hacia otros, cuando los invitamos a ser parte de esta historia de Dios y a ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué murió Cristo en la cruz al final? Y lo vemos en toda la Biblia. Y es aquí, por eso está este cuadro de Cristo en Números, que desde ya estaba esto escrito. Lo que hizo Cristo en la cruz fue para hacer justicia, para que Cristo, que Dios mismo, que no conoció nunca el pecado, muriese por los pecados de nosotros y de todos, los que pasaron, los que están pasando y los que van a pasar. Y eso es relevante, muy importante. Suena muy simple para quien lleva mucho tiempo como cristiano, como creyente en la fe, pero es algo que nos debiese grabar, tener grabado en el corazón, en nuestra mente, en nuestras decisiones, en nuestra vida, y es algo que debiésemos tener de manera natural, porque es la base de todo. Porque el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz y de entender esa justicia de la que estaba llevando a cabo Dios en ese acto, nos va a hacer entender todo lo demás. Y nos va a disponer el corazón, que eso es algo importante, ¿eh? El entender eso en la medida el importante que tiene, nos debiese remecer el corazón para tener esta condición de humildad, para estar dispuesto y disponible para entender y obedecer a toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si esa parte no la tenemos desarrollada, lo más probable es que nos cueste o tengamos bastante lucha en entender algo. Gálatas 3:13. Después de este libro de Segunda de Corintios tenemos Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Recuerden que quien moría en la cruz en esos tiempos era el más malo de los malos, era la peor condena que podría sufrir una persona en esos tiempos, morir en la cruz, una muerte muy dura, fuerte, cruel, todo lo que queramos colocarle malo. Y además la persona que moría de esa forma lo merecía, bueno, la justicia humana, porque era una persona mala, muy, muy, muy mala. Y Cristo murió de esa forma y nos redimió de esa maldición, de ser nosotros los malditos a causa del pecado. Él estuvo en esa condición por nosotros. Entonces, Moisés no puso
una de las muchas serpientes ardientes que andaban ahí dando vuelta, sino que hizo una distinta. Ahí vamos al cuadro en número, ¿sí? Lo que leímos recién, que todas las serpientes, esa plaga estaba atacando a los israelitas. No fue la instrucción tomar una de esas serpientes ardientes que se estaban ahí quemando en parte, eh, tomar una de ellas, ponerla en la asta y con eso que el pueblo la mire y se salve. No. Tenía que ser una serpiente aparte, una serpiente diferente, con características diferentes. Bueno, usted puede profundizar en el tema del material que tenía del bronce, que es algo muy interesante también de darle más profundidad a eso. Pero el punto de este domingo es entender de que no podía ser una de esas serpientes que estaban dando vuelta ahí, sino tenía que ser una serpiente diferente. Una serpiente que estuviese por todas esas otras serpientes que están ahí. Serpiente impoluta, una serpiente limpia de todo. Como así Cristo fue distinto, pero podía morir cualquiera en la cruz. Tenía que ser Cristo. Tenía que ser Jesús. Distinto a todos nosotros, como acabamos de leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero, porque él no era eso. Él era el representante de todos los que merecían esta maldición de la ley. Y el capítulo que leímos en 2 Corintios también, que él no vio pecado, él no pecó jamás. Y todos los demás sí. Hay una diferencia ahí. Y por eso el cuadro de esa serpiente con Cristo en la cruz, porque esa serpiente era distinta a las demás que andaban dando vueltas. Y esa fue la que tuvo que elegir Moisés. Como la serpiente de Moisés en el asta, que fue hecha de bronce, así el Señor Jesucristo, una de las cosas que pasó aquí con lo que estamos desarrollando ahora, Jesucristo sufrió todo el juicio de Dios en la cruz. La figura, esto de poner a esta serpiente de bronce en el asta, era como ensartarla en el asta, tenía ese significado de que ensartar una serpiente, esa fricción que hay ahí. El Señor Jesucristo fue clavado en la cruz y junto con el dolor físico, él sufrió el juicio de Dios que nosotros merecíamos. Si vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el cuadro, o sea, más adelante le sucede esta figura de Cristo crucificado, es la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Dijo, ¿y cómo? Porque puede estar cuadro. ¿Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que sea levantado como la serpiente en el desierto. La serpiente de bronce en el desierto. En el asta. Y así Cristo va a ser levantado. Para que todo aquel que en eso que ocurrió con Cristo en la cruz crea y lo vea. En ese tiempo los que lo vieron ahí. Bueno, está el que estaba al lado, que lo vio, se fijó su mirada, que Cristo lo salvó en ese momento. Pero nosotros, a través de su palabra, podemos creer y creer en eso. Así como Moisés levantó la serpiente, nosotros podemos creer en esto que hizo Cristo y ser salvos. Entonces Cristo sufrió toda la separación. Recordamos que el pecado separa, a nosotros nos separa del pecado de Dios. Y Él sufrió esa separación. El pecador
quien no reconoce, quien no se arrepiente, quien vive en sus pecados, sin reconocer y sin creer en Jesucristo, va a sufrir por toda la eternidad en el infierno luego y en el lago de fuego, como dice Apocalipsis, esa separación de Dios, porque ahí no va a estar Dios. Mateo 27, versículo 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos que Cristo cita un salmo en ese momento, Salmo 22:1. Cristo estaba sufriendo la separación con Dios en ese momento. Estaba cargando el pecado de la humanidad en ese momento. Y ese sufrimiento que tuvo Cristo lo va a sufrir el pecador si no lo hizo Cristo, lo va a sufrir usted si no se arrepiente, si no cree en Cristo. Dios lo va a hacer. Sí o sí. Cuando Él estime que sea. Pero algo que va a ocurrir. Isaías 53:11. Isaías 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este capítulo hablando en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Cristo va a llevar y llevó las iniquidades. Él decía ahí que va a llevar y ocurrió eso. Cristo fue el que llevó las iniquidades de todos a cuestas en esa cruz del Calvario. Y ese es el fruto de la aflicción. El fruto de la aflicción de Cristo es que Él venció al pecado después, resucitó de los muertos y ahora Él vive para siempre. Y gracias a eso, ¿qué pasó? Nosotros podemos ser salvos y no estar separados de Dios a través de Él, del sacrificio que Él hizo en la cruz. Como dije al principio, para muchos cristianos que llevan mucho tiempo, quizás es algo que uno diga, sí, lo tengo claro, lo sé siempre, lo tengo en mente, pero tiene mucha relevancia el darle el peso a la situación, porque nos va a ayudar en nuestro día a día a tomar muchas decisiones en favor de la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Ahí voy. El pasaje que leímos hace poco. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Primera de Pedro 3:18. Que es este pasaje, uno de los pasajes clave dentro de la Biblia que nos muestra la separación que tenemos con Dios y cómo Cristo se hace el puente entre Dios y nosotros, los seres humanos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí Cristo dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso es que les decía que este es el pasaje
que muestra el puente entre Dios y los seres humanos. ¿No? Nosotros estamos separados de Dios. Y este versículo nos evidencia eso. Estamos separados porque Cristo padeció. Dice, el justo por los injustos. ¿Y para qué padeció? Para llevarnos a Dios. Cristo mismo dijo, cuando fuera levantado sería como la serpiente en el asta. Que fue lo que leímos en Juan 3:14. Hace poquito. Un pasaje que leímos anteriormente. Entonces, para reforzarlo, si va a Juan 3:14, lo que vamos a leer, dijo, así como Moisés levantó en el desierto la serpiente, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga la vida eterna. Y el Salmo 22 también es uno de los salmos importantes, porque fue el que citó el Señor Jesucristo en la cruz. Que fueron los salmos que David escribió en uno de sus momentos difíciles, cuando era muy perseguido por Saúl y por varios enemigos que tenía en ese momento, varios hijos de Saúl que también le perseguían. Y en ese momento fue que escribe ese salmo. Entonces, en momentos de aflicción, David escribió eso, y ese salmo toma esta relevancia porque fue el que cita al Señor Jesucristo en la cruz. Y lo que nos demuestra es que realmente había aflicción en él. Había aflicción en ese momento, había dolor, había angustia, había tristeza, había todo lo que nosotros debemos sentir entendiendo lo que él hizo en la cruz. Debíamos ser copartícipes de ese dolor. ¿Para qué? Para compungirnos, para remecernos, para remecernos de verdad de que no es cualquier cosa lo que hizo el Señor en la cruz. Con eso él estaba haciendo la serpiente en el desierto. ¿Y qué pasaba con los israelitas que miraban a la serpiente en el asta que tenía levantada Moisés? Los israelitas que miraban la serpiente en el asta eran salvos. Como dice el pasaje de Juan 3:14, que el Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Y quien todo aquel que crea en eso es salvo. Entonces, ¿qué más claro que eso? Gálatas 3:13, también un pasaje de los que leímos, de eso lo voy a volver a leer. Gálatas capítulo 3:13 dice, Cristo nos redimió, recuerden, de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Allí sobre el asta, sobre la cruz, en realidad, Jesucristo tomó el lugar de todos los inconversos, por todos los pecadores, por todo el pecado de la humanidad. Esa gran tarea que hizo el Señor Jesucristo de morir por todos, la hizo en la cruz. Si no, las personas no se arrepienten, si no creen en eso, ponen su fe en el Señor Jesucristo, van a tomar el cuerpo de su Padre, el del diablo. Y el diablo se va a ir al lago de fuego. Y todos los que sigan a ese Padre se van a ir con él. El Padre espiritual de cada persona que no quiere creer en el Señor Jesucristo, que se resiste a creer en esto tan humano y tanta gracia que dio el Señor Jesucristo, un regalo que nos dio el Señor. El que no quiere creer en eso tiene como padre
espiritual al mismo diablo. Juan 8:44. Juan capítulo 8, 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de la mentira. Los que no creen en el Señor Jesucristo son de su padre espiritual, el diablo, y hacen lo que a él le gusta hacer: mentir, matar, robar, y como hemos visto en el estándar de Dios, dio sus 10 mandamientos, que fue algo que habló el hermano José Luis en las lecciones anteriores. Dios por eso dio esas normas, esas leyes, y todas las transgrede el diablo. Y los hijos de él también las transgreden con él, porque les gusta transgredir las leyes. Y esas personas que lleguen hasta cuando Dios lo disponga en esa condición, en el fuego eterno del infierno, se van a quemar. Marcos 9. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. El infierno es un lugar donde va a arder siempre, un fuego que no se apaga nunca. Bueno, hemos hablado en estas lecciones lo terrible que es el infierno. Y dice, donde el gusano de ellos no muere. Un gusano es parecido a una serpiente, gusanos más pequeños, pero esas serpientes ardientes eh, es un buen paralelo con los gusanos que no se apagan nunca, que siempre están en fuego, que no mueren. O sea, una persona que no se va a morir, imagínense, no se va a morir y va a estar muriendo por minuto. Esa sensación de muerte por minuto, quemándose. Esa es la descripción que da la Biblia a través de las palabras de Dios. Nos muestra cómo es el infierno. No es un lugar plácido, bonito, que digan van a estar todos pasando la bomba y ahí se van todos las estrellas, todos los cantantes, todos los artistas se van ahí, lo vamos a pasar bien, vamos a cantar todos juntos. Total, en el cielo van a estar todos tocando el arpa. Eso no existe, ¿sí? Eso no es así. La Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia dice que ahí la gente está sufriendo, la gente se va a quemar, no va a tener oportunidad de nada, de cantar, no va a tener oportunidad de gritar todo el día. Dios va a ser severo, va a ser duro por esa soberbia. Porque para el soberbio la ley. Dios quiere que tengamos un corazón humilde, que entendamos que lo que el mismo Dios hecho carne a través de Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Nosotros lo valoremos y lo tengamos en el lugar que corresponde. Job, por lo general, es un libro que describe mucho el infierno y habla mucho de cómo va a ser ese lugar. La Biblia describe mucho detalle de cómo es el lugar donde vivirían
las personas que no quieren someterse al señorío de Dios. Job 18:21. Job 18. 18:21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. En las moradas del impío, en el infierno, es un lugar que no conoce a Dios, donde no hay Dios. Y donde no hay Dios, no hay paz, no hay paciencia, no hay gozo, no hay amor, no hay nada de Dios. Pero tampoco hay de los deseos de la carne que usted vive ahora, si es inconverso. El que no exista Dios, porque Dios en parte pone un control hoy sobre la tierra, pone límites hoy, y en parte la iglesia está para ir transmitiendo esos límites. Porque sin estando la iglesia acá, esto sería ya casi lo más parecido a un gobierno del diablo. Y por eso Dios actúa después. Pero en un lugar sin Dios, donde no hay ningún control de Dios, es el lugar que le describí recién. El lugar donde se va a quemar, donde va a sufrir, donde no lo va a pasar bien. Ni siquiera la va a salvar, va a sufrir en el infierno por la eternidad. El cuerpo del impío en el infierno será, bueno, dice roída, lo que dice la lección, pero el cuerpo va a estar rodeado de llamas, se va a estar quemando a lo bonzo, por decirlo de otra forma. La piel, quizás cómo va a ser. Cuando uno se quema mucho se pone rojo, se pone hirviendo, o sea, se ablandan las pieles. No sé, ni imaginarlo, de imaginarlo es terrible. Tanto así que hay un pasaje que los miembros del cuerpo va a haber una criatura llamada el primogénito de la muerte que va a devorarlos en el infierno. Será una masacre, de verdad. En este mismo pasaje de Job 18, en el versículo 13, dice: la enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. O sea, en el infierno va a estar enfermo, ultra enfermo, requete contra enfermo, y va a ir perdiendo partes de su cuerpo. Realmente, el lago de fuego va a ser un lugar donde se va a quemar y sus miembros van a quedar a la merced de este primogénito de la muerte, de Satanás, el mismísimo diablo, que él va a ser lanzado al mismo lugar con las personas que no quieran ser convertidas hoy. Recuerden que el arrepentimiento se trata de una conversión, el que hablamos nosotros. El que no quiera eso hoy va a tener ese castigo posterior. Porque Dios sí, de repente escuchamos esta frase que Dios no castiga, pero sí, hay un castigo de Dios y se llama el infierno. Y es hoy el momento, mi amigo, mi hermano, si usted todavía no cree, de que crea en el Señor Jesucristo y le tome la importancia de lo que Él hizo en la cruz. Y para nosotros los cristianos, atesorar, abrazar y recordar cada día y darle gracias a Dios por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, porque de verdad nos libra de un mal mucho peor que cualquier cosa que estamos viendo hoy en la tierra. Lo que Él va a hacer con los impíos
va a ser algo que nunca, ni siquiera imaginamos nosotros. Quizás nuestra mente todavía no es capaz de imaginarlo, pero lo que nos conviene es imaginarlo de la peor forma, porque así va a ser. Y Dios cumple sus promesas y va a ocurrir. Así que nosotros como cristianos debemos atesorar, estar firmes y amar cada día a Dios, su palabra, pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo con Dios, orar, depender de Él y esperar pacientemente la venida del Señor. Que como se ven las cosas, pareciera que va a ser pronto. Por este domingo lo voy a dejar hasta acá y continuamos el próximo domingo con más contenido de esta lección de la serpiente de bronce de este Cristo en cuadro, que está muy entretenido y muy interesante también. Así que oremos para terminar esta lección. Amado Padre, gracias le doy por permitir esta lección, entregarla a los hermanos de la iglesia, a los amigos que ven estos videos. Sea usted con nosotros en esta semana, protéjanos, cuídenos, sea usted también, Señor, con las peticiones de oración de los hermanos de la iglesia, con los enfermos de la iglesia, que la iglesia pueda seguir funcionando, Señor. Le pido por todo el trabajo que hace el pastor y todos los que estamos en la iglesia haciendo algún ministerio. Gracias porque nos permite desarrollarnos, edificarnos y permanecer juntos en la fe como uno solo en el Señor Jesucristo. Gracias por todo. En el Señor Jesucristo le pido todas estas cosas. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Así que un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao.